Jóvenes, muy buenas tardes. El tema que vamos a tratar hoy es el matrimonio. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el matrimonio? ¿Ya? Para el Código Civil peruano, el matrimonio viene a ser la unión de dos personas que voluntariamente expresan su deseo ante la ley de hacer vida en común. Así estaremos hablando del Código Civil. Otra vez, el matrimonio, para el Código Civil peruano, sería esa expresión tácita de voluntad que dos personas van a ejercer ante la ley y van a decir que están totalmente convencidos de hacer vida en común. Recuerden que ese junte, esa unión tiene que ser voluntaria. A ver, ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, consideraciones, responsabilidades y autoridades en el hogar. ¿Dónde vamos a encontrar el matrimonio, la noción del matrimonio? En el libro 3 del Derecho de Familia del Código Procesal Civil. Recuerden que esta es una unión bajo formalidades establecidas en la ley, ¿ya? El matrimonio es una institución amparada en la ley y lo vamos a ver más adelante. Lo protege el Código Civil, lo protege la Constitución Política del Perú, que bajo todo motivo siempre va a querer preservar la unión y la continuidad del matrimonio. Libro 3, Derecho Familia, artículo 234. Ahora, los hijos. Todos los hijos, sean matrimoniales o extramatrimoniales, tienen derechos iguales y los padres están obligados a darle sostén, ¿ya? A darle protección, educación, todo lo que el hijo requiere para una formación integral. Ustedes se preguntarán si los hijos matrimoniales tienen los mismos derechos que los hijos extramatrimoniales. Los hijos matrimoniales son aquellos concebidos dentro de el matrimonio. Los hijos extramatrimoniales, su mismo nombre dice, ¿no? Cuando el hombre comete adulterio, una relación paralela, o también el concubinato, porque recordemos que la unión de hecho, el concubinato o la convivencia, como lo conocemos comúnmente, ya también es un acto extramatrimonial, porque no están casados en sí. Yo puedo, por ejemplo, tener una pareja, tener un hijo, pero mi hijo es extramatrimonial. Así como el hijo también concebido fuera de la institución del matrimonio. Imaginemos que un esposo engañe a su esposa y tenga un hijo paralelamente con otra persona que no es su cónyuge. Entonces ya tendría un hijo extramatrimonial. La filiación no sería la misma. Ya, porque cuando tú estás casado se da la presunción de que si estás dentro de un matrimonio, pues el hijo sea tuyo. Hay una presunción, ya tácitamente, que se va a dar sí o sí, la presunción de paternidad. Pero cuando tienes hijos extramatrimonial no lo sabe, ¿no? No lo sabe. Entonces, pero ambos hijos tienen los mismos derechos siempre y cuando el padre reconozca al hijo. Por ejemplo, el padre que lleva una vida paralela, ya el padre infiel, el que no respeta su matrimonio, que tenga un hijo fuera del matrimonio, escondida con su amante, pero él va y lo firma y lo reconoce. Él tiene que cumplir. Incluso si la amante desea, puede con su hijo pedir derechos, pedir una pensión de alimentos, porque ante la ley lo ha reconocido, le ha dado su apellido. Igual, el hijo que no es reconocido, ¿ya? El hijo que no lo reconocen, puede exigir ante un juez una prueba de ADN para poder, como se dice, impugnar la paternidad de esa persona que la madre está convencida que es el padre de su hijo. ¿Correcto? Ambos hijos matrimoniales y extramatrimoniales, tienen derechos. Siempre y cuando el padre los firme, siempre y cuando sean reconocidos. Y si no son reconocidos, las madres que todavía no saben quiénes son sus hijos tienen que ponerse las pilas y buscar impugnar la paternidad con la persona que creen ellas puedan haber engendrado a su hijo. Ahora, los objetivos, jóvenes, muy claros. Primero, la procreación, ¿ya?
¿Por qué? Se busca procrear, por algo se llama vida en común. ¿Se busca qué? Una familia, la célula básica de la sociedad, preservar la especie humana, vamos a perpetuar, porque si no hay hijos, ¿cuál es la finalidad de una familia? De alguna manera, la institución del matrimonio o la constitución así lo ampara. Quieren que haya procreación de hijos, quiere que haya perpetuidad de los hijos, de la especie humana, que no se extinga. Ahora, características, jóvenes. Características. La primera característica del matrimonio es que va a tener un carácter exclusivo. Claro que sí, como tiene que ser. El carácter exclusivo hace referencia justamente a la fidelidad que se deben tener los esposos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque luego pueden suceder problemas como la bigamia o el adulterio. Ya no, la exclusividad. Esposo y esposa se pertenecen recíprocamente y deben respetar su fidelidad, ya hasta el día que el matrimonio se disuelva o a la muerte de uno de los cónyuges. Ahora, vamos a hacer hincapié en qué es el adulterio. Yo justamente puse una imagen aquí que puede pensarse muy graciosa, que es sobre el arquero Galese, ¿no? En un caso bastante sonado, Galese había engañado, había sido ampallado por las cámaras de un programa de espectáculos a la salida de un hotel. Sí, con una señorita había sido ampallado. Una señorita que claramente no era su esposa ni su cónyuge. Entonces, él se encuentra casado y ha sido, bueno, crítica, ¿no? Punto de críticas. ¿Por qué? Porque él está cometiendo adulterio. ¿Y qué consiste en el adulterio? En mantener relaciones sexuales con una persona distinta al cónyuge, ¿ya? Extramarital. Ahora, ¿por qué algunas personas, mujeres, no se atreven a denunciar quizás? Es porque, escuchen aquí, en la mayoría de los casos puede resultar ser una causa improbable el adulterio porque se tendría que explicar o de alguna manera hacer notar, por ejemplo, al juez fehacientemente el acto sexual cometido por el cónyuge infiel. ¿Cómo así? Pero están fuera del hotel, pero para la ley tiene que haber pruebas fehacientes, o sea, están saliendo del hotel, sí, pero pueden aducir que se han ido a tomar, que han ido, no sé, al restaurante del hotel a almorzar o a cenar, porque no hay una cámara que esté pues precisamente en el acto. Es un poco, como se dice, contradictorio, pero es así. Es por eso que muchas mujeres que piden el divorcio, no sé si habrán visto, jóvenes, me salgo un poquito del tema, a los famosos, ¿no? Los famosos de Hollywood que, por ejemplo, tienen harto dinero y que mandan un detective privado, un paparazzi, y buscan la noticia, ¿no? Buscan el beso, buscan el momento íntimo, buscan la foto, buscan... Claro, es eso, la prueba fehaciente, irrefutable. Incluso una foto, jóvenes, puede ser montada. Es por eso que ya con un video ya no hay nada que hacer, que discutir ni rebatir. Si el hombre o la mujer es infiel y hay una grabación explícita de ellos teniendo relaciones sexuales, es donde va a proceder ese causal, ¿no? Ese causal de adulterio. Y la mujer tiene todo el derecho, o tanto el varón también, tanto varón o mujer, afectado tienen derecho pues a pedir una reparación civil por daños y perjuicios, ¿ya? Ahora, el matrimonio está amparado en las leyes, jóvenes, ¿sí? ¿Dónde? En el Código Civil peruano. ¿Dónde más, profesora? En la Constitución Política del Perú de 1993, capítulo 2 de los derechos sociales y económicos. En los artículos 4, 5 y 6, vamos a encontrar todo lo referido al matrimonio. Ya todo el matrimonio se va a desenvolver dentro de un marco legal y para contraerlo hay que cumplir requisitos, formalidades establecidas por el ordenamiento jurídico. ¿Qué más, profesora? Deme más información. Ya está. Características: unión heterosexual, jóvenes. Hombre y mujer, varón y mujer, así lo van a constituir. Las parejas se integran y se complementan. Profesora, ¿está permitido el casamiento, el matrimonio con personas del mismo sexo? No. Hay una lucha férrea, sí, por la unión civil, pero es algo que todavía se está evaluando.
Por el momento, la característica del matrimonio y que la Constitución defiende es la unión heterosexual. ¿Correcto? Otra característica, monogámica, ¿ya? La monogamia tiene que estar relacionada sí o sí con el deber de la fidelidad. Se puede tener, profesora, yo quiero tener 2, 3 esposos. No, no se puede. Profesora, yo quiero tener 3 esposas. Quiero tener 5 esposas como va Dani. No, tampoco se puede. Correcto. Y así lo ampara la Constitución. Porque si tú lo haces, ya, o intentas tener 2, 3 esposas, estás ya incurriendo a una falta grave en la ley. Ya, adulterio. Eso no se puede. Bigamia, no se puede. Y es permanente, jóvenes. ¿Cuál es la idea del matrimonio? Que se perpetúe. ¿Qué le dije al principio? Que se busca ¿qué? Perpetuidad de la familia, de la especie humana. ¿Ya? Entonces, el matrimonio persigue la formación en sí de una familia. Y esto solo es posible si es que dicho vínculo se establece a través del tiempo. He puesto una foto referencial. Hubo bastante polémica por el caso de Corina Rivadeneira y Mario Hart, ¿no? 2 artistas faranduleros aquí en el Perú. ¿Y cuál era el problema? Que habían presentado los requisitos, sí. Sí, pero en el edicto que tenía que ver con el domicilio, ella pues de alguna manera establece un domicilio falso, ubicado en Huaral, justamente donde se va a celebrar esta unión civil. Entonces, para la ley no, pues. O sea, no le puedes hacer eso a la ley, porque tú no vives ahí. Pero ustedes dirán, jóvenes, ¿pero se hizo algo? No, sí o no, se pasó por agua tibia, se escondió la tierrita debajo de la alfombra. ¿Qué pasó? Ah, dijeron, me caso, presento otro domicilio que no es el mío, y ya una vez que esté casada, ya de ahí lo arreglo. Y eso es lo que pasa, jóvenes, aunque no crean la ley un poquito flexible. ¿Por qué? Porque como busca como sea que el matrimonio se dé y no quieren romper esa institución del matrimonio, más bien los apoyan, dicen, bueno, pues ya presentó un domicilio falso, ya. Pero ¿qué vamos a hacer? Ya una vez casados, ya lo subsanan. ¿Qué quiere decir? De ahí ya se ponen en orden, ¿ya? Es como cuando vas a buscar un trabajo, ¿no? Y dices, no, necesitas DNI, agua de luz o de servicios básicos que tengas en tu casa. Tengo mi DNI. Ah, ya, pero te falta tu recibo de luz y agua. Ya, pues, después me pongo al día. Esa es la palabra, ponerse al día luego del matrimonio, ¿ya? La ley como que un poquito obvia eso. ¿Por qué es un poco flexible? Porque quiere defender la institución. Porque varios estaban diciendo, ya, de una vez que se disuelve ese matrimonio por fraudulento. No, pero la Constitución y de alguna manera las autoridades lo protegieron, porque es como que no van a venir a traerse abajo un matrimonio que voluntariamente ellos expresan esa es como se dice, esa voluntad de querer estar juntos, de hacer vida en común. Solamente le faltaría pues de alguna manera arreglar o subsanar, ¿no? Después ya, me caso y luego, reparo por ahí algunos documentos que no estaban muy bien presentados. Ahora, jóvenes, ustedes habrán escuchado seguramente eso de los esponsales, ese concepto de esponsales. ¿Y las esponsales quiénes son? Ya, los esponsales para el Código Civil representa la promesa recíproca de matrimonio, los famosos novios, ¿ya? Miren, voy a dar la definición y luego lo voy a explicar. Sería la promesa recíproca de matrimonio, la cual, nos explica, no genera obligación legal de contraerlo, ni de ajustarse a lo estipulado para el caso del incumplimiento de la misma. En el artículo 239 del Código Civil peruano lo vamos a ver. Estoy poniendo un claro ejemplo. Hace muchos años también 2 personajes públicos de la televisión peruana, un cantante de cumbia y una conductora de televisión, ya Carla Tarazona y Cristian Domínguez. Ellos celebraron un matrimonio simbólico, un contrato de esponsales, ¿ya? Porque ellos luego declaran que sí, efectivamente fue un contrato de esponsales, en donde, pues, de una manera simbólica contraían matrimonio, no tenía efectos legales. Pero el contrato de esponsales, jóvenes, ¿qué pasa? Yo me comprometo, inscribimos nuestro contrato de esponsales con una promesa de por medio de futuro matrimonio. Miren aquí, promesa de por medio de futuro matrimonio. O sea, ya estamos hablando un poquito, vamos metiéndonos al aspecto legal, ¿ya?
Entonces, si bien nadie te puede obligar a ti a casarte, recuerda esto, ¿qué es el matrimonio? Unión voluntaria. Pero ¿qué pasa si tú te comprometes, no? Haces un contrato, vamos a decirlo, de esponsales, donde te comprometes con otra persona a, de una manera, darle una promesa de que te vas a casar sí o sí con ella. ¿Qué pasa si se da la ruptura de esa promesa matrimonial? Pero encima ha sido por tu culpa. Ya sé que tú te has conseguido otra pareja, que le has sido infiel, sea cual sea que perjudique de alguna manera todos los planes del cónyuge que afectado. Miren acá, si la promesa de matrimonio se formaliza indubitablemente entre personas legalmente aptas para casarse y se deja de cumplir por culpa exclusiva de uno de los promitentes, ocasionando con ello daños y perjuicios, aquí estarán obligados a indemnizarlos. Yo he visto varias entrevistas a Carla Tarazona y dentro de ellas pude observar que le preguntaron, ¿no? Porque se descubrió la infidelidad de Cristian Domínguez con una bailarina de un reality show de baile en el Perú. Entonces le dijeron si iba a demandarlo por daños y perjuicios y ella dijo que no, pero sí podía, jóvenes, porque había videos, fotos, mensajes que comprobaban la infidelidad y producto de la infidelidad, la ruptura de ¿qué? De un compromiso, ya de promesa matrimonial se vio perjudicada, pero fue por los dos mutuos acuerdos, rompieron su promesa. No, aquí hubo un infiel, correcto, el infiel rompió su promesa y simplemente no cumple con Carla Tarazona. Entonces, ¿qué es lo que debió hacer Carlita Tarazona? Debió interponer una acción, ¿no? Contra él. Pero ¿cuánto tiempo te dan a partir de la ruptura de la promesa matrimonial? Tienes un año. En ese año, en ese plazo, tienes que, de alguna manera, denunciar, ¿no? Que has sido víctima de tu cónyuge, que tienes daños morales, daños psicológicos, demostrarlo. Y de esa manera, el juez va a otorgar una indemnización, ¿ya? Si Carla Tarazona hubiese querido, lo hubiese hecho y hubiese tenido, de alguna manera, bueno, una indemnización económica. Ahora, otra cosa. Dentro del mismo plazo, cada uno de los prometidos pueden revocar las donaciones. Donaciones, llámese regalos, no sé, regalos sencillos, regalos, donaciones, puede ser quizás una camioneta, una joya cara, un reloj, peluches, no sé, ¿ya? Entonces, cada uno de los prometidos pueden revocar, ¿ah? Pueden pedir que se les devuelva sus cosas. ¿Por qué? Carla Tarazona, si le regaló 1000 peluches, una cadena de oro y un carro, pudo haber de alguna manera todas esas donaciones que lo hizo, pudo, ¿por qué? Porque se ha visto perjudicada. Pero si se demuestra que el cónyuge lo hizo por amor, de toda su voluntad, puede ser que no proceda, pero sobre todo entender aquí que el contrato de esponsales jóvenes, la promesa del matrimonio, sí puede generar no efectos legales en sí, pero sí una indemnización. Así que ya saben, chicas, chicos, si se comprometen con sus novias y les son infieles, ya saben cómo actuar. De alguna manera, si, por ejemplo, ¿no? Las engañan, rompen el matrimonio, ustedes habían invertido dinero, no sé, en la ropa, en la organización, todo eso, y los dejan con los pelos, con los crespos hechos, ya saben, demanda de indemnización. Ahora, tipos de matrimonio. El primer tipo de matrimonio va a ser el canónico, ¿ya? El matrimonio canónico solo es válido para los católicos, sí, solo para los católicos. Obviamente sin que se condene la celebración civil antes o después del matrimonio canónico o eclesiástico. Siempre que los contrayentes de contraerlo previamente se abstengan de consumarlo y no se tengan por verdadero marido y mujer hasta la bendición sacerdotal pronunciada luego del recíproco consentimiento de los novios. Bueno, en verdad es pura teoría porque en la práctica no lo pueden comprobar, ¿no? Pero de alguna manera ya es como, vamos a decirlo, una forma bastante común, ¿no? Una forma bastante ya
establecida, como se dice. El que desea, el católico que desea tener su matrimonio canónico, religioso, eclesiástico, como se le puede conocer, lo va a hacer. No es necesariamente que tengas que llegar, o sea, en la práctica sí, llegar de blanco, guardar de alguna manera la pureza para tu pareja, pero ahí está, les estoy mostrando los requisitos, pero en la práctica necesariamente no siempre se cumple. Ahora, el matrimonio civil. El matrimonio civil, jóvenes, ya es celebrado ante el funcionario competente. Se contrapone en teoría, ¿ya?, al matrimonio canónico, aunque pueden contraerse sucesivamente ambos, no hay ningún problema, salvo la prohibición de algún país. Pero en el Código Civil de 1852 admite como válido y único el matrimonio canónico, caracterizado por las notas de unidad. Ya, eso era en el Código Civil de 1852. Pero ahorita nosotros estamos manejándonos con el Código Civil de 1984, ya, donde sí se aceptan solo el matrimonio de naturaleza civil, jóvenes. No hay ningún problema. Quizás tú te quieres casar por civil y luego por religioso, no hay ningún problema. Lo puedes hacer. Antes no. En el Código Civil de 1852, si te casabas, se admitía, como válido y único el matrimonio canónico, ¿ya? Pero ahora el civil incluso tiene mucho más peso, ¿no? El matrimonio religioso ya depende de cada católico a hacerlo o no. No hay ningún problema. El matrimonio in articulo mortis o in extremis. Ya, este matrimonio también es conocido como el matrimonio por peligro de muerte, ya, y está relacionada con las decisiones que se toman justo cuando queda, ¿qué?, poco tiempo de vida. Y está referido al celebrado con menos requisitos que el ordinario. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges está a punto de morir? Quizás si su último deseo es casarse. O si se desea de alguna manera formalizar y si por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que Carlos tiene una enfermedad terminal y está en su último mes de vida. Sí o sí va a morir. Entonces tiene una conviviente, vamos a decirlo. Entonces quiere casarse, no solamente porque, bueno, es su último deseo, sino también porque quiere de alguna manera formalizar como esposa y amparar a sus hijos, ¿no? Porque ya saben que ese tema ya lo vamos a tocar en otra clase, pero todos los herederos, ¿no?, tienen un orden, ¿ya? Entonces, si se busca de alguna manera un testamento, un derecho de sucesión de algún bien, tienen que priorizar de alguna manera a su esposa, a sus hijos. Por eso se busca una manera de formalizar, ¿ya? Entonces, cuando se cuente peligro de muerte, se puede hacer este matrimonio. Miren, se puede realizar en cualquier lugar, en la cama de un hospital incluso, ¿ya? En la casa de un hospital, de una clínica, en la casa, ya en su lecho de muerte. De todas maneras, se puede hacer, siempre y cuando haya el consentimiento de la persona que está, bueno, pronta a fallecer o tenga de alguna manera, como lo dice, ¿no?, un peligro de muerte inminente. Ojo que puede suceder un milagro y no se puede morir, pero ya contrajiste el matrimonio por inminencia de muerte, así se llama. Matrimonio in articulo mortis o por peligro de muerte, así se llama, ¿ya? Por ejemplo, alguien que tiene COVID también, que se encuentra en una fase terminal y desea de alguna manera contraer matrimonio, lo puede hacer. E incluso creo que es el único permitido en esta situación, ya, donde ahorita no está nada abierto, de alguna manera no se celebran matrimonios. Entonces, si quizás la persona está en su lecho de muerte, quiere casarse, recurre a este tipo de matrimonio. Ahora, ¿quién puede celebrar este matrimonio? ¿El juez? No. ¿El alcalde? Tampoco. ¿Quién? El párroco o cualquier otro sacerdote. Y no produce efectos civiles si alguno de los contrayentes es incapaz. Como les dije, ¿cuál es el requisito para el matrimonio? Primero, voluntad. Ambos que sea su voluntad hacerlo. Y dos, que tienen que expresarse. Tienen que expresar esa voluntad. O sea, no pueden casar con una persona que no asienta. La persona tiene que asentar que sí se quiere casar.
Incluso, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia con otros matrimonios? Que por la urgencia, jóvenes, que por, como se dice, ¿no? Este peligro de muerte que puede pasar en cualquier minuto, que incluso no se sabe si el mismo día puede fallecer, ya producto de la enfermedad terminal o de lo que vaya a pasar, quizás tiene una herida demasiado ya letal que puede morir en cualquier momento. Entonces, esta inscripción requiere que la copia certificada de la partida parroquial, nada más. Ahora, no quiere decir que los papeles, que los requisitos que se piden en el matrimonio no se van a presentar luego. Sí se van a presentar, pero yo digo para el momento, para el acto en sí, por la urgencia, se obvia todo eso. Ya, se pasa por alto, ya listo, luego lo vas a regular. Lo tienes que regular si quieres que valga. Si quieres que valga, lo vas a regular, pero si no quieres que valga, no lo vas a regular. ¿Me entienden? Yo me caso ahorita con mi marido, quizás Dios no quiera, fallece mañana. Si yo me caso con mi marido o con mi esposo o con mi futuro esposo en su lecho de muerte, yo puedo obviar algunos documentos, pero luego para formalizar realmente mi matrimonio tengo que seguir con todos los requisitos y regímenes legales ya establecidos. Ahora, dicha inscripción, sobreviva o no, quien se encontraba en peligro de muerte debe efectuarse dentro del año siguiente de celebrado el matrimonio, ¿ya? Bajo sanción de nulidad, lo que les estaba explicando. Y el matrimonio simbólico, ¿no? El matrimonio simbólico es la ceremonia libre, ¿ya? Que carece justamente de carácter legal. Es por eso que muchas personas, ya que es un matrimonio simbólico propio, donde utilizas tu creatividad, que tú te quieres expresar como desees, te quieres vestir como seas, quieres hacer un rito, lo haces, quieres hacer un muy particular tu ceremonia, la haces, no hay ningún problema. Incluso muchos, como carece de efecto legal, jóvenes, ya saben que el matrimonio homosexual en el Perú está prohibido. Yo les puse acá un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, Judith Bustos, que es la Tigresa del Oriente, y su novio Elmer Molocho, ¿ya? Ellos dos se casaron simbólicamente en un programa de televisión del Canal de América hace muchos años. Incluso su ceremonia fue transmitida, lo hicieron así como una ceremonia incaica, brindaron, ¿no? De alguna manera su chicha de jora, sus bebidas tradicionales, sacerdote inca, etcétera. Hicieron una ceremonia bastante particular y es porque justamente se animan por un matrimonio simbólico por el gran valor del momento. Ya la compañía de las personas que tú desees y hacerlo como tú desees. Recuerden que esto carece de totalmente el carácter legal, pero puede servir como una prueba de la fecha de inicio de la convivencia, chicas. Puede servir como una prueba de la fecha de inicio de la convivencia. Recuerden que aparte del matrimonio existe la unión de hecho. Aunque yo voy a tratar sí o sí, estoy tratando el tema del matrimonio, también existe lo que llamamos la convivencia. Los que obvian el paso del matrimonio directo se van a convivir, ¿ya? La unión de hecho también genera efectos legales, ¿ya? No automáticos, porque hay que ir de alguna manera a legalizar la unión de hecho, porque sí, jóvenes, si ustedes quieren tener de alguna manera, generar algún tipo de bien dentro del concubinato, de la convivencia, tienen que ir a legalizar su unión de hecho. Tienen que presentar una serie de requisitos y tendrá efectos muy similares a los del matrimonio. Ahora, ¿quiénes están impedidos matrimonialmente? Ya, tenemos 3 tipos de impedimentos, chicos. ¿Quiénes no se pueden casar? A ver, tenemos impedimentos absolutos, tenemos también impedimentos relativos y por último tenemos impedimentos especiales. Impedimentos absolutos, artículo 241 del Código Civil. Miren, una de las dudas al momento de contraer matrimonio es que si va a existir un motivo o no que te impida casarte. ¿Ya? Entonces, hemos visto que hay varios matrimonios que se han visto invalidados. Entonces, empecemos. Primero, miren aquí. Tenemos como un ejemplo de impedimento absoluto, los menores de 18 años. ¿Ya? Los menores de 18 años no se pueden casar excepto
o salvo dispensa judicial por motivos justificados, siempre y cuando los solicitantes tengan más de 16 años cumplidos. Pero para aquello van a requerir que, obviamente, el consentimiento de por lo menos uno de sus padres. A falta de ellos, el de los abuelos, por mayoría. Y a falta de estos, el permiso se le otorgará el juez de menores. Ahora, esta es en la Constitución más pronta, ¿ya? Perdón, en la Constitución no, sino en las leyes que han sido modificadas con el tiempo. ¿Por qué? Porque acá voy a hacer un hincapié, jóvenes. Hasta el año 1999, la edad mínima para casarse, imagínense, eran 14 años para la mujer. ¿Ya? 14 años para la mujer y 16 para el varón. ¿Ahora cuánto es? 16 años cumplidos. Siempre y cuando permiso de uno de los padres, si por si acaso obviaran los padres o ninguno de los dos, por ejemplo, no está no lleva la tutela de las menores de edad, ¿están quiénes? Los abuelos. Y si no son los abuelos, el permiso lo va a otorgar el juez de menores. Ya, como les estaba explicando, hasta el año 1999 la edad mínima era de 14 años para la mujer y 16 para el varón. Ya luego se produjo la ley 27201 que establece la edad mínima para contraer nupcias. Tanto para el varón como la mujer van a ser los 16 años. Ahora, ¿quiénes están impedidos? Absolutamente. ¿Quiénes más? Los que adolecen enfermedades crónicas, contagiosas y transmisibles por herencia o de vicio que constituye un peligro para la descendencia. Aunque no se precise en sí cuáles son estas enfermedades, pero imagínense, pues si hablan de enfermedades crónicas, contagiosas y hereditarias, voy a poner un simple ejemplo de ello, ¿no? Quizás una persona que tiene VIH, que tiene SIDA, quizás en su fase terminal, no, yo entiendo que tiene el derecho de amar a otra persona, pero imagínense que se va a casar con alguien que es totalmente sano y no lo va a arrastrar de alguna manera a también fallecer en algún momento o llevar una vida, bueno, vamos a decirle, bastante triste, ¿no? Imagínense que la persona que tenga SIDA en su fase terminal quiera contraer nupcias o tenga VIH, o sea, portador, quiere casarse con alguien que quizás está sano, que quizás tiene una vida por delante y que, vamos a decirlo, quizás, vamos a poner un ejemplo, la persona no tenga tantos recursos económicos, es una enfermedad cara y es una enfermedad bastante triste y se padece mucho, entonces ya queda condición. Es por eso, jóvenes, que hubo un casito por ahí, wow, en estos momentos no recuerdo bien, pero creo que el joven, si mal no recuerdo, se llamaba Ariel Bracamonte, ya que era el hijo de una millonaria que había sido asesinada, sí, asesinada según las noticias en el Perú por su propia hija. Esa hija era hermana de este chico que les estoy diciendo, Ariel Bracamonte. Entonces ella padeció cárcel por haber matado, o sea, parricidio, por haber matado a su mamá, y su hermano, o sea, Ariel Bracamonte, se fue a vivir al extranjero. Y luego, después de un tiempo, salió una denuncia de su esposo americano, que lo había denunciado porque lo había engañado. ¿Por qué? Porque se casó con él sin saber que tenía VIH. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo contagió. Que lo contagió. Pero al momento de contraer nupcias, ¿él sabía? Él dice que no. Y es por eso que, mira, ¿ves? No se puede casar de alguna manera si sabe que le va a heredar, que le va a transmitir una enfermedad contagiosa, ¿no? Ahí está, un ejemplito. Ahora otras, personas con enfermedades mentales crónicas. Ya esas personas también tienen impedimento absoluto de poder casarse. Ya las personas con enfermedad mental totalmente crónica, aunque tengan intervalos lúcidos, ya porque no están del todo en sus cabales, no pueden expresar de una manera razonable ¿cómo se dice? Su voluntad de querer casarse, porque ya que están enfermas, no hay forma. ¿Ya? Y así lo establece la ley también. Así por ahí uno que otro ratito tengan intervalos lúcidos, no, ellas están impedidas absolutamente. También los sordomudos,
los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pudieran expresar su voluntad de manera indubitable. Si la persona, ojo acá, puede expresar su voluntad de casarse por lenguaje de señas u otro medio, ahí sí no hay impedimento. Ahora, ¿quiénes más no pueden casarse? Otra vez Cristian Domínguez. Los casados. Miren, nuestra legislación no permite la bigamia. El cantante Cristian Domínguez lleva casado ya desde hace bastantes años con la señorita natal Tania Ríos. Tania Ríos, así se llama la señora. Y sigue siendo su esposa hasta la actualidad. Aunque él dice que hay un trámite de divorcio, si se han dado cuenta, si no se destapan a la luz hechos periodísticos, ni siquiera se sabe que tiene una institución matrimonial con otra persona que no vive acá. Entonces es por eso que ustedes siempre lo ven pidiendo matrimonio, o los que los han visto, lo ven pidiendo matrimonio, pero nunca se casa. Y justamente es por esto. ¿Por qué? Porque tiene un contrato matrimonial. Si no estuviera casado, quizás. Por eso que siempre hace promesas de matrimonio, contratos de esponsales, pero no se divorcia, todavía no se da el divorcio. Ahora, ya hablamos de los impedimentos absolutos. Ahora vamos a hablar de los impedimentos relativos. Ahí está, artículo 242. ¿Quiénes son impedidos relativamente? 1. Los parientes consanguíneos en línea recta, es decir, no pueden casarse padres con hijos, padres con nietos, etc. Ahora, esto tiene que ver con el parentesco, jóvenes. Eso lo vamos a tratar en otro tema, pero les voy a dar un ejemplo rapidito. Cuando hablamos de parentesco consanguíneo, estamos hablando en línea recta, claro. Parentesco consanguíneo en línea recta, estamos hablando de los descendientes y ascendientes. Miren, imagínense que ya, la primera imagen, la imagen de abajo, imagínense que son ustedes. Un jovencito ahí, Norabuena, por ejemplo. Norabuena, ahí está su foto. Ya, en línea recta ascendente, estaríamos hablando de que Norabuena tiene su papá y tiene su abuelo. Y tendrá su bisabuelo. Y también tendrá su tatarabuelo. ¿Entienden? Ascendente. Como también, ahora miremos de arriba hacia abajo. El abuelo de Norabuena tiene su hijo. Este hijo es el papá de Norabuena. Y Norabuena tendrá hijos, nietos, bisnietos. Y así. Ascendentes. ¿Ya? Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Descendientes. Hijo, ya, nieto, bisabuelo, aunque eso ya lo vamos a explicar con profundidad. Pero miren, línea recta puede ser hacia arriba o hacia abajo. Tus ascendientes o tus descendientes. Espero me hayan entendido, por favor. Y los afines en línea recta. Ahora, ¿quiénes son los afines en línea recta? Ojo, miren aquí, parientes consanguíneos. Estos son parientes por afinidad. Suegros, hijos, cuñados. ¿Ya? No se pueden casar. Ya, los afines en línea recta, suegros, hijos políticos y afines en el segundo grado, cuñados, cuando el matrimonio que generó la afinidad se disolvió y el excónyuge vive todavía. Ahora, otro caso de impedimento relativo es el del sobrino con el tío. Ya, no es que nunca se van a poder casar. Puede ser posible el matrimonio si el juez otorga una dispensa, ya sea por motivo grave. Quizás el tío embarazó a la sobrina o la tía embarazó al sobrino. Y si un juez, bueno, bajo su criterio, otorga, bueno, un permiso especial para que ellos se puedan casar, ¿ya? Ahora, otro claro o clarísimo ejemplo de impedimento relativo es el del adoptante con el adoptado. Aquí no hay un parentesco consanguíneo, tampoco hay un parentesco por afinidad. Acá hay un parentesco, ¿qué? Civil, ¿ya? Ese es el tercer tipo de parentesco. Solo hay 3 parentescos. Consanguíneo, entre la misma familia, la misma sangre, el mismo tronco común. Por afinidad, lo que genero ¿con quién? Quizás con los parientes de quiénes, de mi cónyuge. Y el tercer tipo de parentesco,
el adoptante y el adoptado. Ese parentesco, claro, si mal no me equivoco, es el parentesco civil. Ya, ahora, el adoptante con el adoptado y sus familiares en las mismas líneas de consanguinidad y afinidad señalados en el caso. Ellos también son impedidos relativamente. El condenado procesado por participar en el homicidio doloso de uno de sus cónyuges con su viuda o viudo. Ese también es ya impedido relativamente. El raptor con la raptada o a la inversa. Ya hablamos de impedimentos absolutos. Hace ratito les expliqué. Menores de 18 años, entre otros. ¿Ya? Ahora estoy hablando de impedimentos relativos. El raptor con la raptada o a la inversa. Relativo, ¿por qué, jóvenes? Porque puede ser que sí se logre, pero hay una serie todavía de requisitos, como se dice, ¿no? Impedimentos relativos que pueden cambiar su situación, sí. Miren, el raptor con la raptada o a la inversa, mientras subsiste el rapto o haya retención violenta. Yo le voy a poner un ejemplo en la India, ya de un joven que ha dado la vuelta al mundo, se llama Roshan Kumar. Él en el 2017, cuando tenía 17 años de edad, fue secuestrado por un grupo de hombres en la región de Bihar, en el norte de la India, y fue obligado a contraer matrimonio con una joven. Él nos relata, ¿no?, que fue apuntado por 10 familiares de esta joven a la cabeza, y lógicamente, con un arma apuntándote en la cabeza, no puedes decir que no. O te casas o te mueres. Seguramente habrá sido la pregunta que plantearon. No es tan común, pero aún en algunas, vamos a decirlo, etnias, comunidades de la India, que es un país sumamente enorme, hay personas que quieren, comunidades que todavía siguen quizás en una sociedad un poco retrógrada, en donde sus culturas les permite obligar para mantener el linaje. Sí, quizás si este chico era de buena familia y su hija también de buena familia, no quieren decir, escuchen, que la chica haya pedido que rapten a este joven. No, porque ella también probablemente esté siendo obligada a casarse, jóvenes. Entonces, ambos, la familia es quien obliga de alguna manera. Pero este es en el ejemplo de Roshan Kumar, ¿no?, de la India. Miren, secuestrado. Ya ahorita en la actualidad él no quiere ningún tipo de vínculo con su esposa, ¿ya? Entonces él ha denunciado a la familia porque lo raptaron. Y lógicamente, si tú estás amenazado, ese matrimonio, ¿qué puede ser? Ese matrimonio puede ser nulo o anulable. ¿Por qué? Porque te has casado voluntariamente. No, ahí está. Ahí se van dando cuenta ustedes de las características del matrimonio. Miren, si se casa alguien voluntariamente, tiene que expresar su voluntad, pero no bajo amenaza, pues. Mira, ahí está el ejemplo, ¿no? Y prohibiciones especiales. Las prohibiciones especiales, ¿ya? 1. Del tutor, o sea, la persona mayor que está a cargo de un menor. O del curador. ¿Qué es la curatela y qué es la tutela? A ver, rápidamente. La tutela es cuando una persona está encargada de un menor de edad. Y la curatela, profesora, cuando una persona que es mayor de edad no puede de alguna manera depender por ella misma y necesita ¿qué? La curatela. ¿Ya? Cuando se trata de menor de edad, tutela. Cuando se trata de mayor de edad pero incapaz, curatela. Perfecto. Hasta ahí no creo que ella no entiendan. Entonces, ¿qué pasa? El tutor no se puede casar con la persona con el menor de edad. El curador tampoco se puede casar con la persona incapaz, que ya es mayor de edad, pero que es incapaz. Y ustedes acuérdense que toda persona que quiera casarse tiene que ser capaz de expresar su voluntad. Si es incapaz, no se puede. Entonces, durante el ejercicio de este cargo que ellos tengan de protección, ni antes de que estén judicialmente aprobadas las cuentas de la administración, salvo que que el padre o la madre de la persona sujeta a la tutela o a la curatela hubiese sí autorizado el matrimonio por testamento o escritura pública. El tutor, menor de edad, o el curador, para mayores de edad incapaces, que infrinjan esta prohibición,
pierden la retribución a que tenga derecho, sin perjuicio de la responsabilidad derivada del desempeño del cargo. ¿Quién también está en estos impedimentos especiales? El viudo o la viuda. ¿Ya? El viudo o la viuda, una vez que ya su cónyuge fallezca, tienen que hacer un inventario judicial rápidamente, ¿ya? De los bienes que estén administrando pertenecientes a sus hijos, o sin que preceda alguna declaración jurada de que no tienen hijos bajo su patria potestad o de que estos no tienen bienes. Ojo, la infracción del viudo o de la viuda acarrea la pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos. Esa disposición es aplicable al cónyuge cuyo matrimonio hubiese sido invalidado o disuelto por divorcio. La viuda, en tanto que no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido. O sea, la viuda que se quiere casar tiene que esperar por lo menos un añito. Tiene que esperar un año. Desde ese momento ya puede estar planeando, pero antes no, porque está incurriendo en la ley. Tienen que haber pasado ¿cuánto? Por lo menos 300 días de la muerte de su marido. Ojo, salvo que diera luz, en otras palabras, salvo que quizás le haya sido infiel y tenga hijo de otra persona. Ajá, ¿ya? ¿Por qué? Porque para embarazo, normalmente 9 meses, y diera luz de otra persona, bueno, de alguna manera está como que facultada para casarse con otro. O sea, aunque eso represente que rapidito haya tenido que enviudar y rapidito haya tenido que buscarse otra pareja, ¿no? O no haya respetado el luto, pero eso ya es el criterio de cada persona. Entonces, bajo eso sí, si diera luz antes de esos 300 días, porque quizás al mes conoció a alguien, se embarazó y luego 9 meses tuvo su hijo y antes de los 300 días ya tiene su hijo, bueno, ya está facultada para casarse. Ahora, requisitos para el matrimonio. Rápidamente, jóvenes. Primero, los requisitos para matrimonios entre menores de edad. Ya lo he dicho ya por algunas diapositivas anteriores. Tienen que tener el permiso expreso de sus padres. A falta o por incapacidad absoluta o por destitución de uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, basta el asentimiento del otro. Si uno no puede, puede el otro. Pero ¿qué pasa si no están ni uno de los dos padres? A falta de ambos padres, o si los dos fueran absolutamente incapaces, ya van a prestar su asentimiento o permiso los abuelos y las abuelas, en igualdad de votos contrarios. A la discordancia equivale al asentimiento. Ahora, a falta de los abuelos y abuelas, o si son absolutamente incapaces o han sido removidos de la tutela, ¿no? ¿Corresponde a quién? Ya lo dije, el juez de menores otorga o niega la licencia supletoria. La misma atribución corresponde al juez de menores respecto de expósitos o de menores abandonados que se encuentren bajo su jurisdicción especial. Miren, ante la negativa de los padres o ascendientes a otorgar el asentimiento, no porque sean incapaces o no porque se hayan muertos, porque miren, si se dan cuenta dice, ¿no? Necesitan el permiso de los padres. Y si uno está mal, incapaz o muere, queda el otro padre. Pero si los dos fueran incapaces o hayan muerto, suplen los abuelos. Igual, si uno de los abuelos está mal, es incapaz o está muerto, suple el otro abuelo y así. Pero ¿qué pasaría si todos sus ascendientes están bien, sus padres y sus abuelos están bien? Si ellos se niegan sin tener una incapacidad o estar muertos, ahí sí está prohibido que los menores de edad se casen. Contra esa negativa no hay un recurso alguno para apelar. Efectos del matrimonio de menores sin autorización. Ya todo va a quedar nulo y el funcionario del registro del Estado civil ante quien se haya celebrado el casamiento, no sé si decirlo, un casamiento falso o quizás que la persona, el funcionario así engañado, pues lamentablemente va a sufrir una multa, ya no menor a 10 sueldos mínimos. Ajá. Luego, diligencias para el matrimonio, requisitos, ¿ya? Requisitos para el matrimonio civil. Quienes pretendan contraer el matrimonio civil, primero lo tienen que declarar oralmente o por escrito al alcalde principal o distrital del domicilio de cualquiera de ellos.
2. Van a acompañar su copia certificada de las partidas del nacimiento, la prueba de su domicilio y el certificado médico. Recuerden, uno de los impedimentos absolutos del casamiento es tener enfermedad crónica, hereditaria, transmisible. ¿Recuerdan? Ahí está. Por eso necesita un certificado médico, ya que su salud esté bien, que no tengan enfermedades contagiosas, hereditarias, para que no afecten a quién, a su esposa y a su esposo y a sus descendientes. Entonces, a ver, partida de nacimiento, prueba de domicilio, certificado médico, expedido en fecha no anterior a 30 días, que acredite que no están incursos en los impedimentos establecidos en el artículo 241. Aquí les explico qué dice el artículo 241. Los que adolecen de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia de vicio que constituya un peligro para la prole, para la descendencia. Y también el artículo 243, inciso 3. O si en el lugar no hubiera servicio médico oficial y gratuito, la declaración jurada de no tener ese impedimento. También de la viuda en tanto no transcurran por lo menos 300 días de la muerte de su marido. Tienen que de alguna manera tener que un dictamen de soltería, ¿ya? Que no acredites ni que estás casado y que está todo en regla, si has sido viudo, si estás divorciado, que todo esté bien. Y entonces vamos apuntando. Partida de nacimiento, prueba de domicilio, certificados médicos, prueba de soltería, ¿ya? Que es un certificado también. Acompañarán también en sus respectivos casos la dispensa judicial de la impubertad, el instrumento que conste el asentamiento de los padres o ascendientes a la licencia judicial supletoria, la dispensa del parentesco de consanguinidad lateral en tercer grado y copia certificada de la partida de defunción del cónyuge, ¿no? En caso de la dispensa judicial de la impubertad, jóvenes, ese sí son que represente que no son menores de edad, ya que también la dispensa del parentesco de consanguinidad colateral, o sea, que no tengan un vínculo hasta tal grado, porque los parientes consanguíneos no se pueden casar hasta tal grado, les dije, pero bajo dispensa del juez, ¿ya? Por ejemplo, el tío, el sobrino. ¿Ya? O si te has divorciado, tienes que tener también tu certificado. Por ejemplo, disculpe, si has enviudado, tienes que tener tu partida de defunción de tu cónyuge, ¿ya? Todos esos requisitos. Y por último, cada pretendiente presentará además 2 testigos mayores de edad que lo conozcan por lo menos desde 3 años antes, quienes depondrán bajo juramento, eso sí, acerca de si existe o no algún impedimento para su matrimonio. Los mismos testigos pueden ser los de ambos pretendientes, eso no hay problema. Estos testigos pueden ser para ambos pretendientes. O sea, con 2 testigos, por ejemplo, de la cónyuge, también puede ser del cónyuge. Cuando la declaración sea oral, extenderá un acta que será firmada por el alcalde, los pretendientes y las personas que hubiesen prestado su consentimiento y los testigos. Imaginemos que el juez de primera instancia ha notado alguna falta, algún que otro requisito, entonces tiene la facultad de dispensar judicialmente a los pretendientes de la obligación de ese documento, ¿no? O si no pueden presentar algún documento quizás por urgencia, cuando sean muy difíciles de obtener. Entonces el juez faculta de que se obvie. Y por último, la publicación del matrimonio proyectado. El alcalde anuncia el matrimonio por medio de un aviso. Ese aviso, jóvenes, es importante porque va a estar fijado en la oficina de la municipalidad durante 8 días. O sea, cualquiera que vaya a la municipalidad va a ver seguramente un anuncio de matrimonio, ¿ya? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque puede ser personas que vean este anuncio de matrimonio, que va a estar 8 días ahí en la municipalidad, y puede ver quizás que la persona quizás es un homicida, que es un prófugo de la justicia, no sé, que tiene otra familia paralelamente, que se ha escapado de su casa y se está casando con otra, no sé, que tengan algún tipo de impedimento legal que se pueda fundar y para impedir el matrimonio, ¿ya?
Artículo 253. Ahí está lo que le estaba diciendo. Oposición de terceros a la celebración del matrimonio. Miren, cuando ya se ha puesto ese anuncio, todos los que tengan interés legítimo y vean un anuncio de una persona que se va a casar y tienen realmente un recurso legal, pueden oponerse a la celebración del matrimonio. ¿Ya? Ellos tienen que formular por escrito ante cualquiera de los alcaldes que haya publicado los avisos. Por ejemplo, si en Huaura alguien oralmente decide pues casarse junto con su pareja, va a ser publicado su pedido de matrimonio, va a estar ahí a vista y paciencia quizás en la municipalidad de la jurisdicción correspondiente. Y si alguien observa que esa persona quizás, no sé, tiene una familia paralela, es fraudulenta, ha cometido un homicidio, lo que sea, tiene otros hijos, entonces ahí está, pueden interpelar una denuncia, ¿ya? Ahora, si la oposición no se funda en causa legal, el alcalde va a rechazar de plano sin admitir recurso alguno. Pero si sí admiten esa denuncia, los pretendientes niegan su existencia y los pretendientes niegan su existencia, perdón, el alcalde va a remitir lo actuado al juez, el juez ya va a determinar. O sea, el alcalde de alguna manera toma conocimiento de que hay personas que están reclamando el impedimento de tal pareja porque tienen seguramente pruebas que mostrar por qué se tienen que impedir ese casamiento. Y si los cónyuges negaran tal afirmación, entonces el juez, entonces de alguna manera el alcalde no se quiere meter en problemas y lo que tiene que hacer es remitir lo actuado al juez para que el juez ya tome este asunto, ¿no? Tome cartas en el asunto. El Ministerio Público también puede oponerse de oficio al matrimonio cuando tenga noticias de la existencia de alguna causa de nulidad, de oficio. El Ministerio Público toma conocimiento de la publicación de un matrimonio y dentro de los 8 días nota algo que la persona, no sé, quizás es un prófugo, que es un estafador, no sé, tenga alguna causa de oficio, también puede actuar y presentar su reclamo, ¿no? Para que anulen el matrimonio o el posible matrimonio. Ahora, cualquier persona que conozca, así lo plasma el artículo 255, que conozca la existencia de un impedimento que constituye alguna causal de nulidad, puede denunciarlo. La denuncia puede hacerse oralmente o por escrito y se remitirá al Ministerio Público, el cual, si la encuentra fundada, va a formular si la oposición. Pero ¿qué pasa si está infundada? ¿Qué pasa si te hicieron pasar un mal rato a ti y a tu pareja y realmente ellos no tienen las pruebas para demostrar de lo que están acusando? ¿O por qué quieren de alguna manera impedir que te cases? Ojo, tienen que tener pruebas, porque si se declara infundada la oposición, quien formula esa denuncia va a quedar sujeto al pago de una indemnización por daños y perjuicios a la pareja, ¿ya? Los ascendientes y el Ministerio Público están exonerados de esta responsabilidad. O sea, el Ministerio Público puede actuar de oficio, pero ellos si cometieron un error no se les dice nada. O sea, no tienen que pagar una indemnización. Bueno, así está estipulado. Y si la denuncia hubiera sido maliciosa, es igualmente responsable quien la formula. En ambos casos, la indemnización la fija prudencialmente el juez, teniendo en cuenta obviamente el daño moral, ¿no? Quizás los novios tenían que casarse, han invertido mucho dinero, han contratado psicólogos, porque, no sé, de la manera que se ven afectados, ellos tienen derecho a hacer una contrademanda y, lógicamente, el juez impondrá a la persona que no ha podido demostrar una causal fundada una indemnización. Y en el artículo 259 se da la celebración del matrimonio, donde se celebra en la municipalidad públicamente el alcalde. Ahora, jóvenes, ¿por qué digo el alcalde no siempre lo va a celebrar en la municipalidad? O sea, lo común es que sí, pero hay excepciones. O sea, si el juez lo considera excepcionalmente, el alcalde puede ir a otro lugar que no sea la municipalidad y se puede celebrar el matrimonio civil. Así que en la municipalidad es normalmente lo que se da, pero si él lo considera o hay una excepción, él excepcionalmente puede celebrarlo en otro lugar que no sea la municipalidad. Después de leer los artículos 287, 288, 289, 290, 418 y 419,
El alcalde preguntará a cada uno de los pretendientes si persisten en su voluntad de celebrar el matrimonio y respondiendo ambos afirmativamente, extenderá el acta de casamiento, la que será firmada por el alcalde, los contrayentes y los testigos, y ya está. ¿Quién está facultado? El alcalde, pero en momentos puede delegarla esta facultad a otros funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales en establecimientos análogos. El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el ordinario del lugar por delegación del alcalde respectivo. Ahora, para terminar, vamos a hablar del régimen patrimonial. Ya queda poquito. Miren, antes de celebrarse el matrimonio, los futuros cónyuges pueden optar libremente por el régimen de sociedad de gananciales o por el de separación de patrimonios. ¿Ya? ¿Cuál es el régimen patrimonial? ¿Quiero generar una sociedad de gananciales con mi futuro esposo o quiero un régimen patrimonial de separación de bienes o separación de patrimonios? Ahora, si yo quiero establecer la sociedad de gananciales, atentos aquí. Según Diez Picasso y Bullón, indica que mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para el marido y la mujer las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que serán atribuidos mita a mita al disolverse aquella sociedad. Desde un punto de vista más práctico, se puede definir la sociedad de gananciales de la siguiente manera. Ahí está, la primera imagen, el régimen patrimonial de comunidad. ¿Ya? Se distinguen bienes propios y cada cónyuge, y bienes de la sociedad adquiridos indistintamente. Las gananciales serán atribuidos por mitades al liquidarse la sociedad. Sí, porque dentro de la sociedad de gananciales jóvenes están los bienes propios de cada cónyuge y los bienes en sociedad. ¿Qué quiere decir? Los bienes comunes. Ahí les voy explicando. Miren, solo estamos hablando de sociedad de gananciales, No estamos hablando todavía de la separación de matrimonio. El régimen patrimonial divide en dos: sociedad de gananciales y separación de matrimonio. Sociedad de gananciales se subdivide a su vez en bienes propios y bienes comunes. Ahora, estamos hablando de sociedad de gananciales. Bienes propios son los bienes también denominados bienes privativos de cada cónyuge. Los bienes propios son los que tienen cada cónyuge desde antes de la celebración del matrimonio y los que adquiriera durante este a título gratuito. Luego, los bienes propios son todos aquellos que cada cónyuge lleva al matrimonio o que adquiera después por herencia, legado o donación. Para que me entiendan. Cuando hablo de bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio, está constituido por todos los bienes o valores patrimoniales de cualquier naturaleza. Adquisiciones posteriores, con origen anterior, son los bienes adquiridos por cada cónyuge cuando la causa precedió al régimen de la sociedad. Miren, adquisiciones posteriores a título gratuito. La ley se refiere a los bienes que adquieran cada cónyuge a título gratuito durante la vigencia de la sociedad. Ejemplo, se trata de todos los bienes adquiridos por cualquiera de los cónyuges, sea por herencia, porque le heredan, legado o donación. La herencia siempre seguirá siendo un bien propio. Así, en tu régimen patrimonial, tú hayas establecido sociedad de gananciales con tu esposo, con tu esposa, tu herencia va a ser tuya, propia, es un bien propio, no es un bien común. ¿Ya? La herencia, acuérdense de eso. Las indemnizaciones también se establecen como tus propios bienes, ya cada cónyuge por separado. La indemnización a cada cónyuge es propio, la herencia a cada cónyuge es propio. Por más que tengan una sociedad de gananciales, eso no se toca, es personal. ¿Ya? Las indemnizaciones, por ejemplo, por accidentes o por seguros de vida, provenientes de daños y perjuicios o de enfermedades deducidas, las primas pagadas con bienes de la sociedad. Ahora, ya hablamos de los bienes propios de la sociedad de gananciales. Ahora vamos a hablar de los bienes sociales dentro de la sociedad de gananciales.
Estos bienes sociales también son llamados comunes. Los bienes sociales, ahora sí, son todos aquellos objetos corporales o incorporales que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso y aún después de la disolución. Todos los bienes, ¿ya? Son bienes sociales, todos los bienes no comprendidos en el listado anterior. Son bienes sociales todos aquellos adquiridos a título oneroso durante la vigencia del matrimonio. Miren, ahí está un carrito, un departamento, un electrodoméstico. También los frutos del trabajo es considerado un bien común. El Código Civil señala que son bienes sociales lo que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión. Por ejemplo, ¿qué crees que cuando se da un divorcio, una separación de los famosos, ustedes dirán, ¿no? Por ejemplo, un actor famoso con su esposa que quizás se dedica a ser ama de casa, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando se separan? La esposa resulta ser millonaria, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente su régimen patrimonial está basado en una sociedad de gananciales. Y recuerden que en la sociedad de gananciales hay bienes comunes. ¿Y acaso te dicen, no, que tiene que ser el aporte de los dos? No, basta que un cónyuge trabaje para que sus bienes, sus frutos del trabajo, mejor dicho, su sueldo, su honorario, ¿no? Sus sueldos, sus honorarios por su profesión, porque trabaja en una industria, no sé, porque se dedica al arte, va a ser mitad mitad con la mujer o con el marido, ¿ya? No necesitan aportar los dos, basta con uno. Ahí está, por eso muchos se casan y es un gran negocio. Ahora, frutos y productos de los bienes también. Imagínense que ese actor se ha comprado, bueno, un departamento de 100 pisos en Washington, no sé, en Estados Unidos, y los alquila. Todas las rentas de esos bienes también entran al matrimonio por bien en común y mitad mitad se dividen. Imagínense, tremendo negociazo. Ahora, rentas de los derechos autor e inventor. Miren, vea, hasta las rentas son utilidades que benefician ya al cónyuge. ¿Por qué? Porque si estás dentro de una sociedad ganancial, imagínate Mario Vargas Llosa, ¿no? Ese hombre gana dinero, ¿ya? Porque él es un gran, es un gran literato, ya un gran representante de la narrativa, no solamente de Perú ni de Latinoamérica, sino del mundo. Recuerden que ha sido premio Nobel 2010. Entonces, todas sus publicaciones de sus obras, adaptaciones a películas, a obras de teatro, por todo eso él cobra su platita. Entonces, todo eso, mírame, son rentas, ¿no? Por ejemplo, él es un autor, él es él hace novelas, es un literato dedicado justamente a la narrativa, eso es un negocio. Es arte, pero también es negocio, porque son derechos de autor. Sus obras, sus nombres, sus personajes le pertenecen a él. Entonces, por cada adaptación de película, obra de teatro, no sé, novela, que esté adaptada en sus obras, tienen que tener un precio monetario y él tiene que cobrarlo. Todo eso que él cobra, ya está, ya. Si está casado por sociedad ganancial, le sabe que la mitad le pertenece a su cónyuge. Igualito también los que inventan, ¿no? Por ejemplo, Bill Gates, el dueño de Facebook, el que creó el celular, ¿no? Todas las regalías, el dinero que cobren por sus inventos, ¿no? También, si están casados con alguien, sea varón o mujer, y están por sociedad gananciales, tienen derecho a recibir o tienen que repartir ese ingreso económico en dos. Y por último, jóvenes, ya para terminar, tenemos la separación de matrimonio. Primero hablamos en el punto A de la sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales se subdivide en dos: bienes propios y bienes comunes. Ya, esa es sociedad de gananciales. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero casar y quiero tener un régimen patrimonial, pero de separación de patrimonio o de bien? Aquí se va a caracterizar porque cada uno de los cónyuges tiene un patrimonio propio, de manera que no existe unión o confusión con el patrimonio del esposo o de la esposa, porque desde ya están separados entre sí. Según el Código Civil indica que en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge conserva sus propiedades, sus administraciones y dispone de sus bienes
tantos presentes como futuros, y también le corresponden los frutos y productos que se originen de ellos mismos. Cada uno baila con su propio pañuelo en la separación de patrimonio. Cuidas tu bien, tú decides por ti, no tienes que repartir ni tu sueldo, ni las rentas por tus bienes, ni tus bienes en sí. Y si eres autor de alguna marca, no sé, de un libro, de un invento, tampoco. ¿Ya? Y en cuanto a las responsabilidades que se han señalado en el régimen de separación de patrimonios, cada cónyuge responde por el pago de sus obligaciones y demás deudas. Lo que significa que estas responsabilidades se cubren con los bienes propios de cada cónyuge. Si tú te has casado por separación de bienes y tienes no sé, una superdeuda, pues tú ves cómo lo pagas. Quizás tienes una hipoteca, con tus propios bienes lo harás porque están separados, separación de bienes. Muchachos, agradezco su atención y los espero en la clase del viernes. Ya, muchas gracias y deseo que les haya servido la clase y espero que le haya sido de buen provecho. ¿Ya? El matrimonio.